¿Quieren ponerse en pie un segundo? Los invito a que podamos disponer nuestro corazón para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Que podamos despojarnos de toda carga, de todo aquello que nos distrae, toda distracción en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Todo aquello que nos preocupa, toda ansiedad, todo pesar que podamos traer del día, que en esta hora quede inoperante y que podamos entrar en la presencia de Él para ser ministrados a través de su palabra. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en su presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como
como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Siente el amor de Dios sobre tu vida. Siente su amor. Siente su abrazo. Deja que Él sane tu corazón. Deja que Él ministre tu alma. Que el Espíritu Santo haga la obra en esta noche. Que tu corazón sea tierra fértil. Porque Él siempre ha sido fiel. Decláralo con tu corazón. Decláralo con tu corazón. Siempre ha sido fiel. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Él ha sido fiel siempre y seguirá siendo. Decláralo. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Gracias porque esta noche podemos recibir tu palabra, que sea de alimento sólido para nuestras vidas. Que nos edifiques a través de tu palabra, que nos llene, que nos sacie, que nos renueve, que nos levante con nuevas fuerzas. Padre, ponemos nuestros oídos atentos a tu voz. Disponemos nuestro corazón a recibir tu semilla en esta noche, para que esa semilla, Señor, produzca y dé fruto. Padre, en el nombre de Jesús, usa mi vida como un canal limpio del fluir de tu Espíritu Santo. Que tu palabra fluya sin tropiezo alguno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bien, si usted me quiere acompañar al libro de Mateo, capítulo 12. Un devocional que yo compartí hace, creo que un par de semanas. Porque cuando alguien falta de los devocionales, ¿a quién agarra la pastora? Al pastor. Así que nadie esperaba ese devocional porque no estaba en la semana. Yo no comparto devocionales, ya hay un grupo de obreros, hermanos, que ya están capacitados y ellos están tomando la responsabilidad cada día de preparar un devocional. Y ese día la persona que lo tenía que hacer estaba enferma, así que Susana me dice, ¿podés armar un devocional para hoy? Y yo compartí sobre Mateo 13. Si usted lo recuerda, le va a venir bien porque es parte de lo que voy a compartir en esta noche. Pero en realidad, lo que le quiero compartir es algo que Dios puso en mi corazón. Y es algo que cuando yo lo leía y lo ministraba, como que decir, ya lo sabe la gente, Señor, ya tu pueblo conoce esto, se le ha enseñado mucho. Y veo que uno no puede discutir con él. No puede andar diciéndole, no, esto me parece que es algo que cae de maduro.
Y quiero hablarte en esta noche de lo que es voluntad. Y mira, yo busqué en el diccionario y dice, para nosotros los viejitos que le decimos el mataburro, dice capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o lo que no se desea. Es decir, es una capacidad que está en nosotros para buscar lo que, o decidir hacer lo que yo quiero o lo que no quiero. Es decir, Dios me dio a mí la voluntad, Dios te dio a vos la voluntad para hacer o no hacer, para seguir o no seguir, para tomar o para dejar. Es decir, Él te dio esa voluntad. ¿Dónde lo hizo? Ya en el huerto del Edén lo hizo. ¿Cuándo? Cuando puso el árbol que no debían comer. Adán y Eva podían disfrutar de todo lo que había en el huerto. No había un impedimento para ellos, salvo una sola cosa. Había un árbol que ellos no podían comer ese fruto. Póngale sandía, melón, pera, manzana, lo que usted quiera. Era un fruto que tenía ese árbol que ellos no debían comer. Entonces, ahí se presenta y ahí Dios activa la voluntad del hombre. Dios nos dio una voluntad para que nosotros podamos decidir, para que nosotros tomemos decisiones. Él no nos hizo como los ángeles, o los arcángeles, los querubines, o los serafines. Ellos no tienen voluntad, ellos obedecen lo que Dios dice, punto. En cambio nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza suya, y a nosotros se nos dio la voluntad. A nosotros se nos dio la posibilidad de decidir. Y todos sabemos eso. Todos tomamos decisiones. Y la Biblia nos habla mucho de cómo tomar esas decisiones. Y cuánto problema trae cuando yo me comprometo con algo y no lo hago. ¿No? El gran sabio de los sabios, Salomón, dice en el libro de Eclesiastés, no prometas nada a Dios que no vayas a cumplir. ¿Para qué? Para que no te sea de maldición. Es decir, para con Dios mi trato y para con el hombre también. Lo que pasa es que nosotros con el hombre, entre nosotros, nos mentimos, nos decimos, sí, te voy a traer lo que me pediste. Después me olvido, no te lo traigo. Ay, sí, voy a comprar, ay, sí, voy a hacer esto y después no lo hago. Y bueno, mañana lo hago. No pasa eso en la familia, ¿no? Las esposas están todas contentas, veo que están todos sonrientes, los varones también, así que no pasa eso. Eso pasa en otro lado. Pero con Dios la cosa es sí, sí, no, no. Para con Dios no va esto de que, ay Señor, y después no lo hago, porque ya la Biblia me dice que tengo un problema con Él. Tengo un problema porque estoy cayendo en maldición. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero lo dice la Biblia, yo no lo estoy inventando. Y a veces nosotros caemos en esa maldición porque estamos tan acostumbrados a movernos de esa manera entre nosotros que nos olvidamos que Dios es santo y que Él no juzga las cosas de la misma manera que nosotros. No ve las cosas de la misma manera que nosotros. Y ahí estamos entrando en el tema, voluntad. ¿Saben? Si yo le preguntara a ustedes, ¿cómo recibo el perdón, la salvación? ¿Cómo heredo la vida eterna? ¿Cómo entro en el reino de los cielos? Todos ustedes me van a decir, y aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entregando nuestra vida, pidiendo perdón, arrepintiéndonos, y todo eso está perfecto. Ahora Jesús nos da una clave. Y mire, la da ahí medio al pasar, parece. Porque Él está reunido con sus discípulos, Él está compartiendo un tiempo con ellos y resulta que aparece algo, sucede una situación cotidiana o extraordinaria y Él aprovecha para dar un mensaje
muy importante y un principio del reino de los cielos. ¿Lo quiere o no lo quiere? Porque si no me motiva, yo cierro la Biblia, oramos y nos vamos, ya está, terminó el culto. ¿Me motiva? ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Quiere ese principio para saber cómo caminar en el reino de Dios? ¿Cómo abrir las puertas del reino de Dios? Dice allí, lo tiene en Mateo 12, versículo 46, versión popular, lo estoy leyendo, dice: todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? A ver, parece algo descolgado, ¿no? Es como si vos estás hablando acá, o yo estoy hablando, y viniera alguien a avisarme que Susana y mis hijos quieren hablar conmigo, ¿no? Y yo le pregunto a ustedes: ¿quién es Susana? ¿O quién es Nicolás y Antonella? Y se dirán: ¿por qué no pregunta eso? Pero tiene que ubicarse. Jesús estaba hablando con la gente. Y él no hablaba cualquier cosa. Él no estaba hablando de fútbol, no estaba hablando de economía. Él no estaba hablando de Herodes, si se portaba bien o se portaba mal, si hacía esto. No estaba en el último chisme del día. Jesús, cuando hablaba con la gente, estaba enseñando. Estaba transmitiendo principios del reino. Estaba discipulando a esos discípulos que mañana iban a ser los que llevaban el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando yo me ubico en el contexto, me doy cuenta que esta pregunta no está descolgada. No es una pregunta al azar. Es una pregunta para entender que si vos y yo decimos ser hijos de Dios, que si vos y yo decimos que estamos sentados a la mesa del Rey, que si vos y yo decimos que somos de la familia de Dios, que Jesús es nuestro hermano mayor, ¿sí o no? Nadie dice amén. Tenemos que entender lo que él dice después. Dice: entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y acá nos pone un escalón más. Si debo arrepentirme, si debo pedir perdón por mis pecados, si tomo de la sangre de Cristo para limpiarme, si Él me transforma en hijo, si Él me adoptó y soy de la familia, todo eso está perfecto. Pero ahora está la decisión, ¿dónde? En nosotros. Él hizo todo eso. Se subió a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, derramó su sangre. Es el nuevo pacto en su sangre donde nosotros somos limpios, somos redimidos, somos transformados. Ahora, eso es de la parte de Dios. Ahora Él te pasa la pelota a vos y a mí. Y nos dice: ¿querés ser mi hermana? ¿Querés ser mi hermano? ¿Querés ser de la familia? El tema es hacer la voluntad del Padre. Y ahí es como que se nos sacude todo el tema interior, ¿o no? Porque ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Acuérdense que voluntad es
algo que está en nosotros para decidir. Yo decido. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y mire, simple, usted vaya, si usted tiene el libro de Mateo, vaya al capítulo 6, al capítulo 5 y al capítulo 7 de Mateo, ¿y con qué se va a encontrar? Con el Sermón del Monte. Ahí tiene toda la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre espera de nosotros. Que seamos luz y sal. Que nos amemos. Que si tenemos que poner la mejilla, la pongamos. Que si tenemos que llevar carga extra, la llevemos. Que si tenemos que bendecir a los que me maldicen, así lo tengo que hacer. Perdonar a mis enemigos. Amar a mis enemigos. ¿Y cuántas cosas que enseña el sermón? No juzgar. No hablar mal de nadie. No andar siendo un religioso, ¿no? Y entonces estoy ayunando y estoy con la cara así, ay, ¿qué te pasa? Estoy ayunando hace 40 días. Y él habla del ayuno donde vos tenés que hacer un ayuno en secreto con tu padre para que tu padre que ve en secreto te recompense en público. No andamos, viste, como religiosos y yo ayudé a fulano, yo le prediqué a sultano, si aquel está es porque yo lo traje. Pobre burro. Si alguien convence de pecado, justicia y juicio, es Dios. Es el Espíritu Santo. Pero nosotros nos vestimos de religiosidad como los fariseos. Por eso le dice eso a los fariseos. No sean como los fariseos. Que ellos oran en público y se alaban y hacen ayuno y todo para... Que ya tienen su recompensa. Ya la gente los honra, ya tienen su recompensa. Deja que tu Padre te recompense. Todas esas cosas es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. El mismo libro de Mateo, al principio, Jesús establece qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. Por eso, avanza un poco más Jesús. Por eso Él aprovecha esto, porque le está hablando a la gente, le está hablando a los discípulos, y le dice, aprovecho, está mi madre y mi hermano afuera. A ver, les voy a enseñar otra cosa. ¿Quieren ser mi hermano? ¿Quieren ser mi hermana? ¿Quieren ser mi madre? Tienen que hacer la voluntad del Padre. Porque fíjese el versículo 1 del 13, dice, aquel mismo día, es decir, en ese mismo momento, habló con la madre, con los hermanos, resolvió el tema, salió de la casa, lo dice ahí, aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. ¿A qué? A enseñar. ¿Y qué enseña? La parábola del sembrador. ¿De qué habla la parábola del sembrador? De que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Jesús salió a sembrar. La semilla es la palabra, es lo que Él sembraba continuamente en la gente, la palabra de Dios. Lo que Dios quería transmitir a su pueblo. Lo que Dios quería enseñar a sus discípulos, que le dio ese trabajo a los sacerdotes y ellos habían puesto una carga mayor, se habían desviado en la religiosidad. Entonces Jesús tiene que establecer de nuevo el eje central, dar a conocer quién es el Padre y dar a conocer cuál es la voluntad, el deseo de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que caminemos? ¿Cómo Dios quiere que seamos? ¿Cómo Dios quiere que decidamos? Vio que a veces nosotros... pastor, ore por tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tengo que tomar una decisión. Ajá. ¿Y vos oraste? Sí, sí. ¿Y qué Dios te dijo? No sé. ¿Por qué no sabes? Si Dios no es mudo, ¿vos te crees que me habla a mí solo? No, todos nos hablan. El tema es que yo tengo que tener oído. Y el oído se afina cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando yo camino en su voluntad, cuando yo anhelo hacer su voluntad. Es fácil saber si tengo que tomar esa decisión, si me conviene o no me conviene. Es fácil.
Es difícil cuando yo estoy en otra sintonía, cuando estoy inmerso en mi voluntad, en mi deseo, en lo que yo quiero, en lo que yo espero. Entonces, ahí me es difícil. ¿Pero por qué? Porque no estoy en la sintonía con Él. Porque no estoy en intimidad con Él. Entonces, no puede hablarme Dios. Me está hablando, pero yo no le tengo el oído. Entonces busco que alguien. Pero yo entendí, al cabo de muchos años y de la experiencia de uno tras, que muchas veces la gente, el 89, diría el 99% de la gente, viene a preguntarte a vos, ¿para qué? Para sacarse el lazo. Entonces, si vos le decís, mirá, yo creo que Dios quiere tal cosa, y vos haces eso, y no sale las cosas como, ¡ja! ¿Eso ve? La culpa de fulano. Entonces, yo ya me curé de espanto y dije, no, busca vos la voluntad del Padre. Yo te enseño. Vamos a ver, vamos a orar juntos. ¿Estás ayunando? Te acompaño en el ayuno. Pero Dios tiene que hablarte a vos, como me habla a mí, como habla con cada uno de sus hijos. ¿Me sigue hasta acá? Parábola del sembrador. Jesús es el que siembra la buena semilla. Pero la gente tiene tierra. Y no porque está mugrienta. Está hablando del corazón. Porque ¿dónde va a parar esa semilla? ¿Dónde Jesús siembra la semilla? En el corazón de la gente. Porque Él sabe que del corazón habla la boca. Del corazón emana la vida. Entonces Jesús va a sembrar la semilla en el corazón. El problema, y da un ejemplo claro. Porque primero habla de la parábola y después explica la parábola. ¿Él la sabe o no la sabe? Entonces, dice que hay 4 condiciones que puede tener el corazón. Ser duro como una piedra, como el camino, donde la semilla no puede entrar, donde la semilla rebota y cae, entonces vienen las aves del cielo y se comen la semilla. La otra condición es que el corazón puede estar lleno de piedras. Es tierra, pero está llena de cascote, no está limpia. Entonces la semilla no profundiza. Está ahí en la superficie, entonces extiende sus raíces, pero no puede profundizar. Entonces cuando viene la aflicción, dice Jesús, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias difíciles, ¿qué pasa? Se seca esa planta. La palabra se seca, no produce. La tercera condición del corazón es cuando está lleno de otras cosas. Por eso habla de que hay pastizales y yuyales. Entonces vos tirás la semilla y la semilla cae entre medio de los pastizales. Se humedece, trata de entrar en raíz, pero como la planta es chiquita y todo lo otro es más grande, ¿qué hace? Lo ahoga. Y habla de las ansiedades, de los deseos de la carne, de los deseos y las pasiones del mundo. Entonces cuando mi corazón está lleno de todo eso y yo quiero hacer todo lo que yo quiero, es muy difícil que la palabra produzca o crezca. Y la cuarta condición sería la ideal, cuando dice que hay tierra fértil. Pero aun cuando es la condición, la ideal, sigue existiendo la voluntad de nosotros. Porque dice que la semilla cae, produce y da fruto. Es decir, esa semilla va a dar fruto. Pero no da el mismo fruto. Dice que uno da el 30, uno da el 60 y uno da el 100. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad de nosotros. Depende de mi decisión. Yo no sé por qué todo el culto arrancó con problemas, circunstancias, tormentas. Yo escuchaba esto y digo, la pusiste complicada para predicar esto. Pero no será, como dijo Guille, hay 2 tormentas. La tormenta de Jonás no es la misma que la tormenta de los discípulos. Cuando Jesús estaba durmiendo en la barca. En la tormenta de Jonás había rebeldía, había desobediencia, había voluntad propia. Él sabía cuál era la voluntad de Dios y él dijo, no, yo me voy para allá. Yo no le voy a llevar la bendición a los ninivitas.
que caiga el castigo de Dios sobre los ninivitas. Entonces esa tormenta la provoca Dios. Por eso Jonás dice, miren, no voy a orar a Dios, porque vieron que los marineros dicen, orá, rogá a tu Dios. Y él dice, ¿para qué? Si yo ya sé quién es el problema, soy yo el problema. Tírenme al mar y esta tormenta se va a calmar. Porque el problema soy yo decidí mal, yo me equivoqué. La tormenta de los discípulos es distinta. Es una tormenta que Dios permite, y la permite porque dice que es un viento contrario, es un viento del adversario, es una tormenta que viene del enemigo. Pero la permite ¿para qué? Para que los discípulos aprendan en fe y en confianza. Porque cuando ellos temen y dudan y se asustan de la tormenta, llaman a Jesús y Jesús reprende la tormenta y le dice, muchachos, tienen autoridad. Por eso, si ustedes siguen leyendo el relato, ellos se bajan, se encuentran con los gadarenos, Jesús liberta al gadareno, predica, multiplica los panes y los peces, suben con la canasta a las barcas, pero Jesús le dice, vayan, que nos vemos del otro lado. Y Jesús se va a orar al monte. Y resulta ser que cuando ellos arrancan para cruzar del otro lado, otra vez, otra tormenta, otro viento del adversario. Pero ahí Jesús no estaba en la barca, pero Jesús estaba mirando lo que pasaba. Y esto, dale que vale al remo. 6 de la tarde remo, 8 de la tarde remo, 10 de la noche remo, 11 de la noche remo, 12 de la noche remo. Y no avanzaban. Hasta que Jesús dice, ay, que estos coquitos, ¿no? Diríamos nosotros, hey, ¿hay alguien? ¿No bien entendido? Que tenían autoridad. Entonces ahí aparece Jesús caminando sobre las aguas. ¿Se acuerda de eso? ¿Para qué? Vuelve a depositar en ellos confianza, fe. Y que esa confianza y esa fe fortalezca su voluntad. La voluntad de entregarle todo a Dios. De confiar en Él sin importar lo que esté pasando alrededor. Sin importar la tormenta que tenga que pasar, sin importar los vientos que se levanten, sin importar la dificultad que está, Dios está conmigo. Él estaba alimentando esa fe para que ellos puedan tomar la decisión correcta. Ahí aparece Pedro tomando una decisión, ¿o no? ¿Qué sentido tiene que Jesús lo haga caminar a Pedro sobre el mar? Si no es que él pueda decidir en fe. Se desafió. Pedro se desafió y dijo, si eres tú, Señor, ordena que yo camine. Y fíjese que él no ordenó nada, él solamente le dijo, vení. Porque tiene que ver con tu fe, tiene que ver con tu voluntad. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya estoy dándole autoridad a ustedes. Ya estoy volcando todo lo que Dios me dio. La palabra, el espíritu, todo le estoy dando. Depende de ustedes. No depende de mí. Por eso Él no dio la orden. Él solamente le dijo, vení. Y mientras Pedro miraba a Jesús, comenzó a caminar. Pero cuando Pedro bajó la mirada y comenzó a ver la situación, y la situación comenzó a tomar dominio, comenzó a haber temor, y en el temor comenzó a hundirse. Porque fíjese que dice que Jesús lo levanta, se suben a la barca y la tormenta, no se habla más de la tormenta.
voluntad. Dios nos dio a nosotros una voluntad. El tema es cómo decidimos. Porque yo tengo la decisión de hacer o no de hacer, de tomar o de dejar. Yo decido. Dios no va a decidir por mí. Él ya hizo todo. Preparó el camino, allanó el camino, derramó su sangre, nos limpió, nos da su misericordia, nos da su piedad. Y Él tiene un propósito. Fíjese que en la tormenta había un propósito. Cada una de las tormentas tenía un propósito. La de Jonás, que Jonás se arrepintiera y fuera a hacer lo que Dios quería que hiciera. La de Jesús en la barca tenía un propósito, que los discípulos tomaran confianza, se pararan en fe, reconocieran a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y era el que le estaba enseñando y el que le estaba aportando todo. Y la segunda tormenta era para que pusieran en práctica esa fe y decidieran por fe vencer la tormenta, aún caminar sobre el mar. Le da otra parábola. Mismo capítulo 13. Después que le explica, primero le da la parábola a toda la gente, aparte le habla a sus discípulos y le explica, y después da otra parábola a la gente. ¿Cuál es? La parábola de trigo y la cizaña. ¿Cuál es el significado de la parábola del trigo y la cizaña? Simple. El mundo fue creado por Dios, todo fue ordenado por Dios. Y dice que Dios sembró trigo, pero vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Está permitido por Dios? Sí. Si no, Dios no permitiría que hubiera cizaña. Lo dice claro, vea la explicación que dice de la parábola del sembrador. Dice que el mundo es el campo. Los labradores somos nosotros, pero no tenemos la orden de separar el trigo de la cizaña. Tenemos que dejar que se críen juntas. Tenemos que cuidar tanto al trigo como a la cizaña. ¿Qué tema ese, no? Porque ahí estaban los labradores. Le dicen, Señor, ¿querés que vayamos a sacar la cizaña? Le dijo, no, dejen que se críen juntas. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen que cuidar el campo, ustedes tienen que atender el campo y ustedes tienen que cuidar tanto al trigo como a la cizaña. ¿Cuántos quieren ser pastor? Pues funciona así, no hay otra manera. Yo no puedo. Nadie que sirve a Dios puede sacar lo que supuestamente cree que es cizaña, porque tampoco sabemos. Eso ese va a pasar a su tiempo. Ahora, ¿para qué quiere que se críen el trigo y la cizaña juntas? Simple. Para que el trigo tiene la voluntad de ese trigo, fue creado como trigo, fue puesto como trigo y tiene que seguir decidiendo ser trigo. Y la cizaña fue sembrada por el enemigo, pero tiene la posibilidad, porque tiene voluntad la cizaña, de salirse del enemigo, aceptar a Cristo, pedir el rescate, tomar de la sangre de Cristo y ser transformada en trigo. Y usted dirá, pastor, ¿cuántos brujos se convirtieron? ¿Cuántos adoradores de Satanás abandonaron al enemigo? Ponen cizaña. Y hoy están siendo evangelistas, pastores,
hombres que sirven a Dios porque conocieron a Dios y Dios los transformó en trigo. No estoy inventando nada. Es la realidad. A nosotros nos cuesta. A nosotros es un problema en nuestra cabeza eso. Para Dios no es imposible. No dice que cuando venimos a Él vamos a ser una nueva criatura. No dice la palabra que seremos transformados. Entonces la idea de Dios es que aunque nosotros estemos rodeados de cizaña, yo sé quién soy, yo sé mi identidad. Y mi identidad es que soy trigo, que soy hijo de Dios, que Él puso en mí la voluntad de decidir, pero también puso su espíritu, también puso su palabra, también puso su sangre, para que tuviera todos los elementos para decidir bien. Para que si caigo, porque fíjese que no habla de perfección, no habla de ser perfecto. Vio que para nosotros es el tema, ¿no? Nosotros estamos en la iglesia, somos cristianos, empezamos a servir a Dios y todos ya nos ponen una carátula de ser perfectos. ¿O no? Igual con que te vayas a equivocar porque te cae todo el cimiento encima. El juicio y la condenación. ¿De quién? De la gente. Porque en ninguna parte usted leyó perfecto. ¿Dios sabe que no somos perfectos? Claro que lo sabe. ¿Usted piensa que Dios me escogió para ser su siervo porque soy perfecto? No. Es más, tuvo que sacarme de allá de todas mis imperfecciones y trabajar conmigo. Pero ese trabajar conmigo no fue un trabajar de decir, bueno, soy esclavo. No, no, no. Fue continuamente llevándome a que yo decida si me quedaba en el proceso o si me salía del proceso. Si permitía que Dios trabajara conmigo o si me quería escapar por la tangente. Siempre tenemos nuestra voluntad. Siempre podemos decidir. Él no te obliga, Él solamente te llama, Él te propone, Él te allana el camino, pero el problema está en nosotros. ¿Y sabe dónde? En el corazón. En lo que deseamos. Cuando nosotros no doblegamos nuestro corazón, cuando nosotros no doblegamos nuestra voluntad, el deseo de nuestro corazón, es un problema. Cuando nosotros estamos permanentemente en el deseo de nuestro corazón, y yo quiero esto, y yo quiero lo otro, y yo pensaba aquello, y yo me entré en el camino del Señor porque quería que me bendiga, que me dé esto, que me dé lo otro, y me dé aquello, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no era así como funciona. No es así como funciona. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Y dijo, ¿quieren las bendiciones? Dio la clave. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Claro que Dios te va a bendecir. Pero vos, ¿estás buscando el reino de Dios y su justicia o estamos buscando el beneficio de? Porque no hay forma. Es decir, ¿cómo lo engaño a Dios si Él ve el corazón? Él ve la intención de mi corazón. Él sabe que estoy por los panes y los peces, entonces no pasa nada. Por eso dice ahí en la explicación de por qué le hablaba al pueblo por parábola, porque dice, porque tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, porque están detrás de su deseo. Jesús sabía, por eso le hablaba con parábola. Pero al que se quedaba, al que quería más, al que buscaba más, le explicaba. Porque teniendo ojos podían ver más allá.
y teniendo oídos podían recibir más allá. Pero cuando yo estoy enceguecido en mi criterio, en mi forma, en mi deseo, no puede obrar Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que lo dé lo voy a derrochar, lo voy a perder. Me va a llevar a perdición, no a bendición. Por eso es tan importante este mensaje, gente. Entender que yo tengo voluntad propia. Entender que no estoy obligado, porque Dios no me obliga, sino Dios me invita. Esa cruz es una invitación al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, al poder ser hijo de Dios. Pero siempre, siempre, yo tengo mi voluntad. Dios no me quita mi voluntad. Por eso Él dice que yo tengo que buscar la voluntad del Padre. Yo tengo que decidir. Por eso dice, todo aquel que hace la voluntad del Padre, que decide hacer la voluntad del Padre, es mi hermano, es mi hermana, es mi madre. Si hoy Dios habla a tu corazón, si Dios hoy voltea todos esos conocimientos religiosos y nos mete realmente en el mover del Espíritu Santo, en una relación con Él, no siendo perfectos, sino siendo imperfectos, pero Él nos ama igual. Cometiendo errores, fallando, sí, pero anhelo, deseo hacer la voluntad de Dios. ¿Me equivoco? Ay, sí, me voy a equivocar. ¿Podré tomar malas decisiones? Sí. Para eso es la cruz. Y esto no es un condicionante que yo puedo pecar deliberadamente y hacer lo que se me antoja. Total, voy y le pido perdón a Dios y soluciono. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nos saquemos el poncho de la perfección. Porque ninguno de nosotros, yo no soy perfecto. Lejos de ser perfecto. Cometo errores todos los días. Todos los días tengo que pedirle perdón a Dios. Todos los días tengo que ir a la misericordia de Dios. Todos los días tengo que decirle, Señor, otra vez que tu Hijo derrame su sangre y me limpie. Todos los días. Porque Él no me llamó porque soy perfecto, sino que aún siendo imperfecto, Él permite que sea su Hijo, que sea su instrumento. Y que aún siendo imperfecto yo te pueda enseñar, te pueda transmitir el mensaje de Dios. No porque soy perfecto, sino porque aún siendo imperfecto, todos caminamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quieres ponerte en pie? Te invito en esta noche a que te quites esa carga de perfección, esa carga de que tengo que hacer todo bien. Sí tenemos que hacer todo bien. Sí tenemos que lograr llegar a ser como Jesús. Pero también tenemos que conocer. Pablo conocía sus debilidades. Pablo dice, 3 veces le pedí al Señor que quite este aguijón de mi carne. Y Él solamente me dijo, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Dios conoce tus debilidades como conoce las mías. Conoce mis errores, conoce tus errores. Pero aún así, su amor está en tu vida. Su misericordia se sigue derramando sobre nosotros cada día. Y Él sigue llamándote. Él sigue buscando esa relación contigo. Él sigue anhelando estar en esa intimidad contigo. Te invito en esta noche a que puedas orar a Dios. Le puedas entregar tu corazón. Una vez más. Le puedas decir al Señor, Señor, aquí estoy, lleno de imperfección.